se conforma por Arriaga Ríos Gabriel, Lule Zamora Eric Yair, Muñoz Flores Héctor Isaac, Valencia Jurado Sebastián Alexis. Somos del grupo TCUF 40. Vamos a exponer lo que es clasificación y propiedades de la materia, métodos de separación de mezcla. El contenido de las diapositivas, pues aquí se puede mostrar. Vamos a hablar lo que es decantación, cromatografía en papel, imantación, evaporación, filtración, doblar un papel y sublimación. ¿Qué es la decantación? Es un método físico de separación de mezclas heterogéneas. Estas pueden ser formadas por un líquido y un sólido, o por dos líquidos. Los materiales para esta prueba son una jeringa sin aguja, como el recipiente de la decantación. Las sustancias que utilizaremos son 10 mililitros de agua y 10 mililitros de aceite. El procedimiento que se siguió fue el tener las sustancias en recipientes separados. Con la jeringa extraemos el agua y el aceite en este mismo. Dejar reposar por un rato para llevar a cabo la decantación. Lo que puedo observar al momento de hacer este proceso en la jeringa es que las sustancias más densas fue la que permaneció al fondo de la jeringa, logrando así el poder separar estas dos sustancias, o bien dicho, esta mezcla. Por ejemplo, en la imagen, arriba se puede observar la imagen menos densa y abajo la imagen más densa. Al final de esto solo quedaba vaciar adecuadamente la jeringa en diferentes recipientes para tener cada sustancia sin restos de la otra. Las conclusiones con este método de separación solo puede ser posible si ambas mezclas respetan la regla que se implica, puesto que si decantas antes de tiempo, las muestras pueden infiltrarse en diferentes partículas del órgano. El siguiente tema es cromatografía. Es una técnica que se usa en los laboratorios para separar diferentes sustancias en una mezcla, tales como un gas o un líquido, para pasar la mezcla a través de una columna de papel. Materiales que se usó. En esta prueba se utilizó como recipiente un vaso de precipitación, dos tiras de papel filtro de 10 centímetros de largo, dos plumones de colores primarios y 25 mililitros de agua destilada. El primer paso que hicimos es agarrar las tiras de papel filtro y a 12 m de una punta en cada tira, pintar un círculo en medio con los plumones que tenemos. Introducimos las tiras en el vaso de precipitación con el agua destilada. Procurar que las puntas que tocan el agua son las que deben de tener círculos de tinta y dejar las muestras en reposo hasta que la tinta de los círculos llegue hasta arriba. Mientras dejamos reposar las muestras, podemos observar cómo la tinta va aumentando hasta llegar a la punta superior por la humedad que éste contiene. Las conclusiones que podemos observar o que dimos nuestro equipo es que en una muestra podemos observar que si el punto de tinta se coloca mal, esto podría ocasionar que la tinta abarque una gran parte del papel, que es lo que nos pasó en una tira de papel. También se debe dejar de reposar el tiempo suficiente las muestras, si no el proceso se interrumpe. El siguiente es imantación. ¿Qué es? Es un método de separación de mezclas que consiste en acercar un imán a una mezcla a fin de generar un campo magnético que atraiga al compuesto metálico, dejando aislado solamente el material no metálico. El material debe responder adecuadamente al magnetismo para que esto suceda. No todos los materiales lo hacen. Diamagnéticos. Todos los materiales diamagnéticos presentan una respuesta que consiste en una débil repulsión cuando se colocan en medio de un campo magnético. ¿Qué se realiza en la práctica? Primero, en un recipiente o vaso de precipitación, vertimos 1 gramo de limadura de hierro, 1 gramo de arena y óxido de silicio. Todo lo anterior lo revolvemos por completo para que este se haga una sola mezcla heterogénea. Después pasamos por un imán para ver qué ocurría. A continuación, la limadura de hierro empezó a separarse de los demás, puesto que este último mencionado reacciona con el magnetismo, haciendo posible poder extraerlo con facilidad. Las conclusiones. El método de separación es muy útil para separar sólidos de tamaño de partículas muy similares que no podrían hacer por medios.
Con este medio podemos reaccionar a los diferentes campos magnéticos, como los materiales ferromagnéticos, atraídos al imán. El siguiente es la evaporación. Ocurre a cualquier temperatura, cuando la energía que adquiere la sustancia es suficiente como para vencer la tensión superficial del líquido. Este proceso físico, que consiste en el paso gradual de un líquido al estado gaseoso en un tránsito lento y silencioso, que ocurre como consecuencia de un aumento de temperatura al proceso inverso, que se le conoce como condensación o transición de gas a líquido. La evaporación se ha incorporado como un método básico y muy eficiente para separar una solución o mezcla en la que se encuentran un soluto y un solvente. Aquí pueden ser las imágenes que presentamos en nuestra práctica. Las conclusiones que damos es que con este método se puede lograr el separar algunas mezclas homogéneas, puesto que las moléculas de X material sólido combinado con algún líquido puede crearse al final de la evaporación, que son los metales sólidos. ¿Qué es la filtración? El proceso mediante el cual una mezcla heterogénea o homogénea separa sus partículas sólidas de un líquido utilizando un material poroso, el cual se denomina filtro. Esta técnica consiste en hacer pasar una mezcla de sólido y líquido por un filtro, logrando que las partículas sólidas se queden en el filtro y el líquido traspase. ¿Cómo se realiza la práctica? Primero combinamos la sal más arena más 10 mililitros de agua en un vaso precipitado y lo revolvimos durante 3 minutos. Luego doblamos el papel filtro en 4 capas y lo colocamos en el embudo de vidrio. Colocamos encima del matraz Erlenmeyer. Como segundo paso colocamos la mezcla heterogénea que el embudo y esperamos a que se filtrara al matraz. ¿Qué se observó? Al mezclar los componentes observamos que la mezcla se volvió heterogénea entre el agua y la arena, y entre el agua y la sal se formó una mezcla homogénea. Al pasar por el filtro observamos que las partículas de arena se quedaban atrapadas por el filtro, mientras que la mezcla de agua y sal sí logró pasar por el filtro. La explicación de los conceptos prácticos es como se puede observar en esta diapositiva. Los conceptos que pudimos observar en esta práctica fueron las mezclas heterogéneas y homogéneas, ya que la mezcla de sal y agua fue homogénea, ya que no podían distinguirse sus fases, y la del agua y arena fue heterogénea, ya que se distinguían sus fases a simple vista. Otro concepto que sería de filtración, ya que este nos explica que es un proceso para separar mezclas las cuales tengan partículas sólidas más grandes que los poros del filtro, y esto fue comprobado, ya que la arena se quedó en el filtro del agua con sal que traspasó el filtro. Conclusiones. Concluimos que la filtración es un método de separación físico, ya que solo puede separar mezclas que tengan distintas fases o que sus partículas sólidas sean más grandes que los poros del filtro. Al igual que todos los experimentos que realizamos con solo de separación por métodos físicos, ya que todos ellos eran mezclas homogéneas o heterogéneas, como en el caso de la arena y el agua. Para esto también podemos, estos son los pasos para doblar un filtro para el anterior tema dado. La sublimación. Se agregan los materiales, que en este caso fue sal y diclorobenceno. Se coloca sobre el tripoide. Para que se pueda llevar a cabo este proceso se coloca un pedazo de hielo. Cuando la temperatura es la adecuada, uno de los componentes de la mezcla sube mientras que la otra queda cristalizada. Como se puede observar, el material se encuentra cristalizado. La imagen muestra cómo se ve por dentro del vaso, mientras que esta imagen se muestra cómo se ve el material desde afuera del vaso. Conclusiones. Concluimos que un punto de clave para que esto se llevara a cabo en este método fue la colocación de hielo y los cambios de temperatura, y con el paso de los minutos se fue observando cómo se cristalizaban los materiales. Al final pudimos observar cómo un material se mantuvo en la parte interior del vaso y la otra se quedó en la parte superior junto con él. Estos serían los links que sacamos de algunas fotos, y sería todo por nuestra parte. Sería